todo aquel que esté en la sintonía, vidas que necesitan de ese Cristo maravilloso. Bendecimos vida de pastores y todo el que Dios permita que en esta mañana esté en el dial 103.6 FM, a través de las redes sociales, Facebook Live, Instagram y todos los videos que van llegando a YouTube. Allí puedes ver toda la programación, todas las enseñanzas. Hay momentos que uno abre un video y siempre Dios te va a hablar, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y su palabra es impartida por los siglos de los siglos. Vamos a orar para poner este momento en manos del Señor, para que Él nos ayude, porque Él es el que nos insta a estar buscándolo, a servirle, a hacer su obra, y es necesario abandonarnos en ese Dios maravilloso que nos ama, que entregó a su Hijo Jesucristo, y tenemos que estarlo recordando día y noche por ese amor tan grande que dejó en toda la humanidad, ese recordar de su derramar de sangre, su cuerpo, y que cada día no podemos olvidarnos y ser agradecidos por todo el amor que derramó allí en ese madero, un amor que no lo podemos encontrar en ninguna parte. Solamente cuando conocemos de Cristo Jesús es que entendemos el por qué fue que nuestro Padre Celestial envió a su Hijo a esta tierra, a traernos vida, paz, porque el hombre busca paz y no la encuentra. Vamos a darle gracias al Rey. Padre, te doy gracias, Señor, en esta mañana hermosa. Gracias, Señor, porque tú estás aquí, mi Rey amado, por tus misericordias, Señor, por este nuevo día, Señor. Gracias por los que están, Dios, en diferentes países, Señor, continentes, donde esta emisora llega a sus casas, a las oficinas, quizás en el automóvil o en un lugar público. No sabemos hasta dónde pueda llegar esta emisora, quizás hasta en la calle hay alguien allí escuchando esta emisora, buscando que Dios le hable, y Dios lo hace, porque Dios es bueno, porque Dios permite que su palabra corra como río. ¿Cómo no agradecerte, Señor? ¿Cómo no pedirte, Señor, y decirte gracias, Padre? ¿Cómo no servirte? ¿Cómo no levantar nuestras manos, Señor, y decirte gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por la familia? ¿Cómo no levantar, Señor, un altar a ti en agradecimiento por todo el bien que has traído a la humanidad, Señor? ¿Cómo no despojarnos del pecado si ya tú pagaste por nosotros, Señor? Y de alguna manera tenemos que agradecerte, Señor. Gracias por los oyentes, por cada vida, Señor, que quizás está en una cama de hospital, en un lecho de muerte, cansado de vivir. Dios mío, quizás ya no quiere vida por el sufrimiento que tiene, Señor. Pero tú, Dios, obras, Padre, porque la vida la das tú, y tú eres el que la quita cuando ya es el tiempo, Señor. No podemos ser necios y pedirte la muerte, Señor, porque tú eres el que escoges, tú eres el que manejas y direccionas nuestras vidas, Señor. Tú levantas, Señor, a un pueblo, Señor, al servicio de tu obra. Tú levantas muchas vidas en este día, Padre, para predicar, para llevar esa palabra en momentos duros, momentos donde la violencia, donde la muerte, Señor, acecha, Padre, donde muchas vidas necesitan de ti. ¿Cómo no decirte
Gracias, Padre, porque eres nuestro Padre, porque merecemos, Señor, ese anhelo cada día, Padre, de servirte, Señor. Gracias por todo, Señor. Gracias por la familia, por todo, Dios mío. Gracias, mi Rey amado. La gloria es para ti. La honra es para ti, Señor. Gracias, mi Jesús. Amén. Gloria a Dios. Es bonito expresarle a Dios todo lo que tenemos en el corazón, porque agradamos su corazón. Y vamos a leer en la Sagrada Escritura momentos que en estos tiempos están sucediendo, donde la violencia cada día aumenta, dándole cumplimiento a la palabra de Dios. Vamos a leer 2 textos bíblicos y después vamos con el tema sobre el carácter de los hombres, sobre la venida de Cristo, todos los acontecimientos que estamos ya viviendo prácticamente, porque esto está cerca. Dice en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Aquí el Señor nos habla de una paz que viene de Él, la verdadera paz, la paz que el hombre no ha podido en esta tierra, por mucho que haya firmado papeles, que hayan hecho, igual en el hombre que no tiene a Cristo, pues no hay paz. Entonces el Señor nos dice que no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Por qué? Porque el descansar en Dios, esa es la verdadera paz, la paz de Cristo Jesús, que no se consigue en ninguna parte. Solo Dios, a través de su Hijo Jesucristo, imparte paz en nuestros corazones, corazones heridos, corazones llenos de fuerzas en Dios, que es lo único que nos hace seguir adelante, que no nos deja desmayar. Y ahí adelantico en Juan 16:33 también podemos leer esta palabra donde Jesús dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Muchos, al iniciar los caminos del Señor, lugares donde las personas dicen que ven a Cristo y los problemas se acaban. Pues déjame decirte que no. Es cuando comienzan. ¿Por qué? Porque Dios tiene que moldearnos, cambiarnos, ser hombres y mujeres transformados, y que nuestra estructura mental viciada de delitos, de pecado, pueda ser tratada por el Padre Celestial. Podamos tener otra clase de vida que dé su fruto bueno. Pero así el Señor nos dice que confiemos en Él, que tengamos la confianza en el Señor, porque Él venció en esa cruz. Él pudo morir y resucitar. ¿Para qué? Para demostrarnos de que en Cristo Jesús hay salvación, hay vida eterna, hay paz, la verdadera paz que viene de Dios, y que las aflicciones tenemos que entregarlas al Señor. No podemos estar llevando sacos de cosas que no podemos resolver, muchas peticiones que quizás le hemos puesto al Señor y que por un momento de desespero perdemos la fe. Tenemos que persistir, tenemos que aumentar esa fe que Dios quiere, que nosotros nos despojemos de todo peso, de toda carga, porque Dios tiene que probarnos, tiene que alinearnos, quitarnos
todo el resabio que traemos cuando estamos en delitos y en pecado. La nueva vida en Cristo Jesús cuesta, duele. Tenemos que cambiar en todos los aspectos, tanto por dentro como por fuera, porque somos imitadores de Cristo y nuestra vida tiene que ser diferente, que nosotros en medio de esta humanidad podamos marcar la diferencia. Ahí va una hija, un hijo de Dios, lavado con la sangre de Cristo, que no imitemos las cosas del mundo. En estos tiempos difíciles, peligrosos, donde la violencia aumenta cada día, ¿qué nos toca a nosotros? Servirle a Dios. Estamos viviendo tiempos de temblores, guerras, rumores de guerra, hambre, pestilencia, momentos adversos donde la inflación cada día sube, donde los dineros, así como llegan, se van, no alcanzan para suplir las necesidades en un hogar, y muchas personas están desempleadas. Solo por misericordia de Dios, estas personas Dios le da la provisión, porque Dios es bueno, porque Él no deja que nadie perezca, porque en toda vida hay una necesidad. Pero si tú buscas de Dios, Dios te proveerá todo lo necesario. Dios no te va a desamparar. Aún a los malos Dios tiene misericordia y los lleva por caminos hasta que verdaderamente esa persona abra el corazón y busque de Dios, porque es el único Dios que no hace acepción de persona, y por eso no podemos abusar de la misericordia de Dios. Muchas personas que no conocen de Dios se arrodillan, le piden a Dios, bueno Señor, voy a salir a hacer esto y lo otro, a hacer cosas malas. Y ellos piensan que Dios les está guardando la vida, que lo que están haciendo lo hacen por necesidad, porque tienen una mentalidad torcida, distorsionada, y se deslizan a hacer lo malo. Cuando hacen lo malo y regresan, vuelven y se arrodillan y le dan gracias a Dios. Pues déjame decirte, amigo o amiga, por ahí no es la cosa. Dios no bendice a una persona que está en esta situación mala, difícil, porque Él ama al pecador, pero aborrece al pecado. Y llega un momento que el que te está escuchando esas oraciones es el enemigo, hasta que decide hasta quitarte la vida. Entonces tenemos que abrir nuestros oídos para escuchar la voz de Dios, para alinearnos, para buscarlos de corazón. Hoy en día hay problemas en los hogares, los padres han perdido autoridad con sus hijos, los hijos son los que mandan, los nietos, se pierden las cosas, las peleas continuas, violencia, niñas violadas en el hogar. Cuántas cosas han aumentado en estos tiempos, y ya el ver morir una persona en la calle pues se está volviendo como que normal, y no debe ser así. Nos tiene que doler cuando estos acontecimientos estén sucediendo, porque son almas que se pierden cada día. ¿Quiénes somos los llamados a orar por esas vidas? Nosotros, el pueblo de Dios. Y hay mucho pueblo desapercibido, mucho pueblo que no lo hace, que está en el confort, durmiendo, cabeceando, y Dios nos está demandando en este tiempo llevar esta palabra a cada lugar de esta tierra. Tenemos que salir a llevar esta palabra a todo lugar, porque lo que está sucediendo es para poder apercibirnos y no dormir y no estar
indolentemente viendo lo que sucede y no hacer nada. Así que, amados hermanos y hermanas, pastores, ministros, hagamos la obra del Señor, porque a eso Dios nos ha llamado. Quiero leer aquí también en 2 de Timoteo 3, donde habla del carácter de los hombres en los postreros días. Una palabra que se predica, que siempre el Señor trae a memoria, pero hay que repetir y repetir y repetir. ¿Para qué? Para que nosotros como pueblo de Dios tomemos autoridad, el poder que Dios nos ha otorgado y llevar esa palabra de Dios, que no estemos ignorados de los moveres que se están dando en estos tiempos. Y dice la hermosa palabra de Dios, según de Timoteo 3, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Fíjese cómo hay una lista de la condición del ser humano en este tiempo, tanto hombres como mujeres. Se está dando una violencia tremenda por la faz de la tierra, no hay ese respeto. Mire cómo Dios describe a través del apóstol Pablo, que le escribe a su hijo Timoteo, explicándole en aquel tiempo, fíjese, estaba pasando, y en este tiempo sigue pasando, y aún con más violencia, donde una vida hoy en día le ponen precio. El ser humano se ha vuelto una mercancía ambulante prácticamente, donde alguien decide ponerle un precio a la cabeza de una persona. Este vale tanto, me lo quitas del medio porque me es estorbo, y la persona que no tiene a Cristo, sin temor, sin temblor, que no tiene ese amor por nadie, porque solamente se ama a sí mismo. Personas que traicionan al amigo, lo ponen en bandeja para que otro les quite la vida. Eso es lo que está pasando en estos tiempos. No podemos esconder estas cosas. Esta es la vida real. Los sucesos de los últimos tiempos y tiempos atrás. Sino que ahora ha aumentado más, donde un lugar llega a alguien y le quita la vida a 4, 5, 10 personas. No le interesa, ponen una bomba, encuentran a alguien en el camino y le dan un cuchillazo en el corazón, por el vientre, cualquier parte del cuerpo, porque esas personas parece que conocieran las partes más vulnerables del ser humano, y lo hacen sin piedad, sin consideración, porque son vidas que son aborrecedores de lo bueno, caminan es por lo malo, no atienden la voz de los padres, no atienden el consejo quizás de un amigo que los considera, y van y buscan a otros, entre comillas, que para ellos son sus verdaderos amigos. Y aún esos amigos terminan quitándole la vida a ellos, porque el que se alia con la tiniebla, el mismo Satanás se encarga
de robar esa alma a esas personas. Por eso tenemos que orar por esas almas que se están perdiendo en este tiempo. No solamente es hablar y decir, no, que son malos, que hacen esto, que están en una cárcel, que quién los mandó, que paguen, que esto. No, Dios no nos ha llamado a señalar a nadie. Hay que tocar estos temas, sí, es necesario, pero la labor de nosotros es llevarle una palabra a esta persona. Así la persona mate, así la persona muerda, así haga lo que haga, porque el poder de Dios, cuando nosotros abrimos la boca, la palabra fluye, la palabra hace efecto. Y si nosotros ponemos estas personas en manos de Dios, Dios sabrá qué es lo que va a hacer, porque Dios está llamando a muchas vidas en estos tiempos. ¿Por qué? Porque su venida está a la puerta, está cerca, y que es necesario forzarlos a entrar, necesario que se alineen con el Señor, que conozcan de Dios, que esta palabra les ministre, que quebrante esa piedra que el hombre ha puesto en el corazón de no escuchar la voz de Dios, porque estamos en tiempos difíciles de angustia, de hambre, de pestes. ¿Cuántas vidas no murieron con la pandemia? Personas que estaban bien de salud, que no tenían ninguna clase de enfermedad y se murieron. Muchos que estaban enfermitos se murieron, otros que Dios tuvo misericordia y no se murieron, y estamos todavía aquí respirando y dándole gracias a Dios y aprovechando el tiempo para predicar esta palabra, para que muchos enfermos Dios sane, porque ahora hay enfermedades que la ciencia no sabe ni qué enfermedad es, enfermedades raras, enfermedades desconocidas, y las pestes siguen aumentando, más muertos cada día. Hoy en día cogen a un pastor, cogen a hermanos en diferentes países, y solamente por predicar esta palabra los llevan a cárceles, les han quitado la vida por predicar esta palabra. Pero Dios es Dios, y en medio de todas esas aflicciones que el pueblo de Dios le pasa, Dios permite que su palabra corra, que aunque traiga muerte al pueblo de Dios, aunque traiga cárcel, ya la palabra fue esparcida y de ahí se multiplica. Hay países donde no conocían de Cristo y hoy en día la gente está buscando de Dios. Ya están haciendo congregaciones porque esta palabra se tiene que cumplir. Llegar a esos corazones que no conocían de Dios, corazones que adoraban quizás a otro Dios, y que Dios da la oportunidad que se ministre su palabra a todo rincón de esta tierra. Y aquí el apóstol Pablo, llevándole este mensaje a su hijo Timoteo, le dice aquí en el Dios: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Fíjese que él relata aquí lo que le sucedía a Timoteo. También le había sucedido a él, y aún peor, porque él estaba escribiendo esta carta desde una cárcel, y le envía esta carta a su hijo Timoteo, expresándole el momento duro de ese tiempo donde el hombre estaba lleno de delitos, de pecados, pero aún así él persistía en aconsejarle, en que no dejara de predicar,
en que no dejara de llevar ese mensaje que era para que muchas vidas buscaran de Dios y lo conocieran. Y dice aquí, el 12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecuciones, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Qué cosa tremenda. O sea que aquí la palabra nos habla de que nosotros sufriremos persecución también. Llegará un tiempo que esta palabra no se podrá predicar, porque se levantarán hombres malos que no dejarán que se hable de Dios, que traerán doctrina diabólica. Hay lugares donde el satanismo ya está y ellos hablan es del diablo. Nosotros, mientras tengamos hálito de vida, nos toca predicar esta palabra y tenemos que llevarla en el corazón para cuando ya este libro no lo quieran vender, pues por lo menos tenemos una Biblia en casa y la podamos leer, porque a medida que pasa el tiempo, esto se va a apretar más. Y habla de hombres malos que irán de mal en peor, porque el que inicia una carrera en caminos torcidos le va mal. Dice la palabra que irá de mal en peor. O sea que si la persona no se da cuenta cómo lo ha ido llevando el enemigo, terminará hasta muerto, porque esa es la final del enemigo. Darle a una persona bienes materiales que tienes acá, la ropa de marca, los zapatos, que tienes todo en casa, tienes la nevera llena, yo te doy, mira esto, el carro de moda, la moto de moda, pero después, ¿cuál es la final? Matarlo para robarle su alma y llevárselo a ese lugar de tormento. La palabra lo está enseñando. Y le dice a Timoteo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Le da palabra, le da promesa de persistir, de afirmarse en Dios, que todo lo que aprendemos a través de esta hermosa palabra, nosotros lo pongamos por obra, que no nos deslicemos en un momento de debilidad. Es que no tengo para comprarle a mi hijo los útiles escolares, que está enfermo, que cómo hago ahora con la medicina, que en esos momenticos que nosotros estemos allí pasando momentos de escasez, no nos vayamos a deslizar. ¿Por qué? Porque la tentación viene. Jesús fue tentado por el mismo diablo, imagínense, pero él salió victorioso, y si lo hizo con Jesús, lo hace con uno también. Le pone la trampita bien bonita, bien adornadita, y la persona en un momento de una mala decisión hace lo malo. A muchos, según ellos, no, me fue bien. A otros, en el momento que van a hacer lo que Dios no le agrada, son detenidos, se dañan su vida, dañan la vida de su familia, la crítica, la murmuración contra esa persona, pero si era de bien, era que tenía doble vida, y todo se le daña, porque eso es lo que hace el enemigo. Te la pone bonita, facilita, y después te tira al escarnio para que la gente se burle de ti. Por eso es que tenemos que estar predicando esta palabra a todas las naciones, a todo lugar. Y esta emisora es una bendición porque ella recorre las naciones. Y a eso Dios nos ha enviado, a predicar esta palabra para que las almas puedan buscar de Dios. Y vemos aquí en Mateo 24:7, donde dice la palabra de Dios, porque se levantarán
nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. O sea que estamos viviendo principio de dolores, como cuando la mujer está a punto de parir su hijo, le vienen dolores de parto. La mujer en ese momento está sufriendo porque hay una vida que quiere salir de allí, del vientre. Estamos en los dolores de parto. Cuando ese hijo nace, la mujer se alegra. ¿A quién estamos esperando nosotros? Al Hijo de Dios. Cuando estos dolores de parto pasen, viene la venida de Cristo. Estamos esperando al Salvador. Pero mientras estemos en dolores de parto, viene todo esto. Ayer decía las redes de comunicación que había temblado en Colombia, había temblado en otros países. Hay una cantidad de personas muertas. Se mencionaba a una mujer que estaba encinta y parió allí en medio de esos escombros. Tuvo un parto prematuro, un niño de 6 meses, un bebecito, que por la misericordia de Dios pudieron salvarlo, pero la mujer falleció. Fíjese qué cosas tan fuertes que están sucediendo, cosas que uno no se explica, Dios mío, ¿y por qué pasó esto? Por causa del pecado, por causa de la dureza de corazón, porque las personas no quieren nada con Dios. Entonces el enemigo se entrona en estos lugares trayendo tragedias, muertes. ¿Cómo que van a celebrar en un lugar y que la muerte, vamos a festejar la caravana de la muerte? Eso trae más muerte. Si la persona celebra por decir, vamos a orar por esta calle para que se vaya a la ruina, ¿qué va a venir? Bendición. Porque la palabra tiene poder, pero si nosotros nos ponemos a celebrar cosas, eso acontece, por lo que uno se enlaza en los dichos de los labios y la palabra que es lanzada se cumple, porque hay poder en la boca de bendecir o de maldecir. Hay lugares que para que esas maldiciones se corten, la persona tienen que pararse firme y buscar de Dios para romper esas iniquidades, esas maldiciones que impartieron en esos lugares. Es la única forma, que Dios esté allí con ellos. Y vemos cómo aquí esta palabra nos hace aterrizar, donde se mencionan todas las calamidades de estos tiempos. Y dice el 9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Ya eso está pasando. A veces uno le va a predicar a alguien en la cuadra por decir algo y vea, y más de uno tira a la puerta o pasan tirando sátira y no saben, ignoran. Esas personas no tienen el conocimiento de que no somos nosotros. Se están metiendo directamente con el autor y salvador, con Jesucristo, que es el único que pudo salvarnos de esa maldición, de la muerte, de la condenación, que le quitó al enemigo las llaves de la maldición, de ir a ese infierno, el único, y se meten es directamente con Dios. ¿Por qué? Por la ignorancia, porque no leen esta palabra. Entonces muchas personas nos aborrecen y eso. Y nosotros nos vamos a dar mala vida porque nos aborrezca. No, porque prácticamente no es a nosotros, es al mismo Dios que están negando, al mismo Dios que están aborreciendo, y uno le duele, pero es ver
en la condición donde el enemigo los ha llevado. Y también dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Eso sí está de moda, los falsos profetas. Ven aquí, que aquí se te quita el problema, aquí te solucionamos, ya no vas a sufrir más. Trae tantos millones para que veas que todos esos problemas y el hogar se te va a componer, y el esposo que se fue con la otra no va a durar mucho y se viene para atrás. Todo eso lo están usando en este tiempo. Eso es brujería. Eso es brujería, porque el brujo promete, venga, no, ni 8 días y te lo devuelvo. Así hay mucha gente, falsos profetas, gente sin vergüenza, utilizando las cosas de Dios para manipular a una humanidad. La palabra dice que seremos engañados mucho. Hay que estar pendiente de los moveres que se están dando en estos tiempos, porque hay más de 4 avivatos por ahí usando esta palabra. No saben ni en el problema que se están metiendo con Dios, usando esta palabra, que esta palabra es para llevar un cambio de vida a las personas, y la están utilizando, es para su vientre, para su bolsillo, para que prometerle cosas a las personas que no van a ser verdad. Ahí no está Dios, ahí está el otro. Entonces la palabra dice que seremos engañados, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Figúrese, ay, que Dios no me escuchó, que yo llevo tantos años pidiéndole por esto y yo no veo respuesta. Es que mejor me voy para el mundo, porque es que cuando yo estaba en el mundo yo no tenía este problema, yo no andaba así como andaba ahora, y ahora yo no veo que las cosas se me resuelven, estoy sin trabajar y los pelados están mal y esto y lo otro, uno mismo echándose más maldición, y resulta que cogen esa fe y la anulan y se van al mundo, y es peor, porque allá estaba el que sabemos esperando. ¿Para qué? Para abrazarnos y darnos riqueza. Para destruirnos, para matarnos, para robar nuestra alma, para que de pronto en un periodo de apariencia creamos, ay no, ya yo me salí de los caminos de Dios y mira, me está yendo bien. Eso es momentáneo, pasajero. Cuando ya tú te creas que todo está bien, prepárate, porque lo que te viene es palo, garrote que da el diablo, y te va a robar tu alma. Así que si tú te devolviste del camino de Dios, vuélvete a Dios, porque Dios no va a hacer lo que hace el enemigo. Dios nos trata como a hijos, pero nos ama. Y es una diferencia entre el amor y el odio. Por eso el enemigo fue vencido, porque el amor vence el odio. Y el enemigo no conoce el amor. Por eso cuando nosotros hablamos de ese amor de Dios en la cruz del Calvario, vea, lo que se va, de que se va, porque es algo que marcó el cielo, marcó la tierra, y también el infierno tiembla y retrocede con la sangre de Cristo, con el sacrificio de Cristo Jesús. Es lo único que vale, que tiene peso en cualquier lugar. Entonces, si tú perdiste ese primer amor, recupéralo. Levántate, porque Dios nos está demandando que retomemos el primer amor, cuando lo buscábamos, cuando corríamos, cuando estábamos allí pendiente de todo lo que era para la obra del Señor, y que hoy en día ya no, ya me cansé, ya yo me pensioné, ya yo voy a estar aquí quieto, no voy a hacer más nada. Oye, si tienes una familia, por lo menos hazlo por la familia.
Tírate de rodillas, llórale a Dios, clámale que el Señor escucha. Pero en rebeldía, en desobediencia, el Señor no se mueve, porque nos tiene que disciplinar, porque antes éramos hijos del diablo y que hoy en día somos hijos de Dios y Dios tiene que quitarnos el diablo que traemos a cada uno de nosotros, porque nosotros tenemos un mostrico allí guardado, las obras de la carne, y Dios ese mostrico tiene que sacarlo, pulverizarlo, machacarlo, echarlo para el desierto, echarlo en tribulación si es posible, con tal de sacar lo valioso que Dios quiere que salga de nosotros, de cada uno de nosotros, para poder decir el Señor, este es mi hijo amado, esta es mi hija amada. Que no seamos primos ni sobrinos, sino hijos de Dios, para llevar esta palabra, para que no seamos engañados, para que cuando tú y yo lleguemos a un lugar a llevar esta palabra, la tiniebla retroceda y que las vidas que están cautivas sean libres completamente. Porque dice esta palabra, y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo, qué bendición, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. O sea que todavía hay lugares donde esta palabra tiene que ser predicada. Si esta palabra no ha sido predicada en cualquier lugar donde no gusten de Dios ni quieran de Dios, tarde que temprano se cumple, porque aquí lo dice, en todo lugar del mundo, en todas las naciones, así crean en el que quieran creer, esta palabra tiene que entrar, así haya muerte de hermanos, de misioneros, esta palabra tiene que llegar de alguna forma, y nosotros quitarnos los miedos. Ay, que me da miedo, que es que esa callecita por allá matan, hacen y deshacen. Allá nos puede mandar Dios a predicarle a los perdidos, a los que están enfermos, a los que no tienen esperanza, a los que la familia no los quiere, los aborrece la sociedad. Esos son. Si no, el ladrón de la cruz no se hubiese salvado. Si no, muchos que cuando Cristo vino a esta tierra no hubieran salvado. Ahí tenemos a Mateo, era un ladrón, se robaba la plata de los impuestos, y muchos más. Hay muchos ejemplos bíblicos. Tenemos a Pablo. Pablo dio que hacerle al pueblo de Dios, y Dios lo llamó, y se le reveló el Señor a su vida. ¿Por qué? Porque tenemos que quitarnos los miedos. Si no, Cristo no hubiera predicado a tantas mujeres que libertó, mujeres que nadie las quería, que andaban en el desorden. A eso Dios nos ha llamado, a quitarnos esos miedos, a ir a esos lugares, pero hay que meternos con Dios. No, yo voy porque yo soy hijo de Dios folclóricamente. No. Si Dios no te manda a ese lugar, no vayas a ese lugar. Si Dios a otro lo llama, vas a ese lugar. Haga caso, porque vamos con la dirección de Dios, con el respaldo de Dios. ¿Cómo te vas a meter tú en una cárcel si tú no estás preparado para ir a ese lugar? Así como vas, te devuelves y no vas más, porque no es el llamado para allá. Si Dios te manda, ves allá al parque y te sientes bien, sigue haciendo la obra allá, porque allá Dios te va a usar. Los que se sientan allá en los parques que se quieren quitar la vida, ahí Dios te va a usar, a darle esa palabra de consuelo, de esperanza. El que está en un hospital, en una clínica, si Dios te envía a ese lugar, ve a ese lugar, porque vas a ser de bendición, porque lo que Dios te ha dado para sanar a esas personas enfermas, Dios te va a usar allí. El que está en un centro hospitalario loco, si Dios permite que vaya, va a ser libre. O en la calle, donde vemos muchas vidas allí, que, ay, mira el loco. Pero no estamos viendo que es un alma que el enemigo lo tiene así. Y que nosotros
con una oración, podemos tocar el corazón de Dios y Dios lo hace libre. Entonces, hay tantas necesidades por qué orar. Hay muchas vidas que necesitan de que tú y yo hagamos la obra, que no nos quedemos allí durmiendo. Y dice aquí, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas, en las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Así que, amados hermanos, amigos que estás escuchando esta palabra, también es para ti. Estamos viviendo la violencia de estos tiempos, el hambre. Hay lugares donde hay mucha hambre, que quizás nosotros no tenemos ni idea. A veces vemos por los noticieros, pero hay lugares que no son mostrados. Y la gente, como dice la palabra, que muchas veces las mujeres cogían a sus hijos y los mataban y se los comían. Y todo eso puede acontecer, que estén esperando que alguien se esté muriendo para comérselo, porque hay mucha necesidad. Y nosotros somos los que tenemos que llevar esa palabra por la violencia que hay, por el desorden de las vidas que no conocen de Cristo, por tanta mortandad que hay. ¿Quién puede detener todas estas cosas? El poder de Dios a través de nosotros, orando, ayunando, vigilando, llevando esta palabra. Que no estemos ahí en el confort que ya Dios me llamó a mí y yo no tengo que ver con los demás. Mucho cuidadito con estar ahí quietecitos, porque Dios nos va a pedir cuenta por todo, aún por la familia que tenemos. ¿Qué le enseñamos a los hijos? ¿Cómo nos portamos con la esposa, con el esposo? Viene una cuenta. Nosotros tenemos que dar cuenta por todo lo que estamos haciendo en esta tierra. Que si le predicamos al vecino, que si fuimos donde Dios nos envió. No, yo no voy porque me duele todo. Y la próxima vez, ve que vas ahí, no, es que me toca hacer tal cosa. Y siempre la excusa. Y todo eso está escrito en el libro de las obras. Todo lo que hagamos en esta tierra, Dios nos los va a traer a memoria cuando nos llame a lista. Ah, no, yo tengo mi corona en el cielo y yo me porté bien. Hay cosas que hay que hacer mientras Dios nos llame allá. Así que, amados hermanos, amigos, vamos a orar para que este pueblo se levante a llevar la palabra, para que este pueblo no esté indiferente del llamado que Dios está haciendo en estos últimos tiempos. Y esta palabra se tiene que seguir predicando, porque todo lo que se está moviendo está escrito y estos dolores de partos duelen. Cada vez que cae una persona al suelo derramando su sangre porque alguien se lo llevó por delante, nos tiene que doler porque es un alma que quizás no conoce de Dios y esas almas se están perdiendo, se van para el infierno. Allá primero pasan por el lugar de tormento hasta que venga el juicio final y son echados allá a ese infierno donde nadie debiese de ir. Entonces tú o yo escogemos para dónde es que vamos. O vamos para arriba o vamos para abajo. Vamos a orar para darle gracias a Dios y pedirle perdón porque quizás no estamos haciendo las cosas bien. Padre, te damos gracias en este momento, Dios, que tú has hablado a mi vida y a la vida de los que están escuchando, Señor,
esta enseñanza que tú has permitido en este día. Te pedimos que nos perdones, Señor, si no estamos haciendo las cosas bien. Corrígenos, Señor. Ayúdanos, llévanos de tu mano. Si tienes que poner vara y callado para corregirnos, hazlo, Señor, para poder cumplir con lo que tú has demandado, Dios, y hacer discípulos a todas las naciones predicando tu palabra, Señor, porque hay muchas vidas que no te conocen, hay muchas personas enfermas del corazón por el pecado, Dios mío, vidas que quizás se han ido a una eternidad sin ti, pero tú estás dando la oportunidad a tu pueblo para salir a todos los lugares a llevar esta palabra. Allí donde estás, amigo, di: Señor Jesús, en este momento me arrepiento, Señor, de todos mis pecados. Límpiame con tu sangre, Señor. Hoy renuncio a la maldición que alcanzó mi vida para destruirme, para cometer cosas que a ti no te agradan. Renuncio al pecado. Renuncio a todo lo que no te agrada a ti, Señor, y prometo, Dios, cambiar mi vida para que tú me limpies con tu sangre, Dios mío, y poder enderezar el camino torcido por donde el enemigo me llevaba. Gracias te doy, Señor Jesús, porque hoy tu amor me alcanzó. Gracias.